Buenos días, es un gusto para mí darles la bienvenida a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de su Feria Nacional del Libro a la presentación del libro El mito de las sectas, ciencia y religión en el imaginario social de Saúl Sánchez López. Este libro es derivado de un proyecto de tesis de maestría en Psicología Social de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y se centró en analizar la evolución histórica del concepto de secta, pasando de la esfera religiosa a la científica y finalmente a la política. Por otra parte, se buscó comprender cómo este concepto es empleado socialmente por diversos grupos religiosos y las implicaciones que esto tiene, lo que permitió explorar cuestiones relacionadas con los prejuicios, la discriminación y la intolerancia. Su autor, Saúl Sánchez López, a quien, a quien le doy la más cordial bienvenida, es licenciado en Psicología, maestro en Psicología Social y doctor en Sociología por la Sorbona. Realizó su proyecto doctoral bajo la dirección del sociólogo Michel Maffesoli y fue becario del CONACYT y del gobierno francés. Ha publicado varios artículos académicos y de opinión, así como presentado múltiples ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional en español, inglés y francés. Su interés principal se centra, por una parte, en la psicología de la religión y por otra en la psicología política, particularmente en lo concerniente a temas como el imaginario social, las ideologías, los prejuicios, la opinión pública, las organizaciones y los grupos. Así que sin más preámbulo, doctor Saúl, bienvenido, adelante. Muchas gracias, maestro Gregorio. Buenos días a todos los que nos ven y nos oyen. Primero que nada, quisiera agradecer a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también a la Dirección General de Publicaciones de la UAP por la invitación a esta Feria del Libro, y finalmente a la Maestría en Psicología Social, también de la UAP, que es donde originalmente yo llevé a cabo la investigación que finalmente derivó en esta obra que hoy tengo el honor de estar presentando. Voy a proceder a compartir la presentación que he preparado para esta ocasión. Bueno, espero que se esté viendo adecuadamente. Bien, como se dan cuenta, si bien mi obra se titula El mito de las sectas, ciencia y religión en el imaginario social, la conferencia que he preparado para presentarla tiene otro título, el cual es Las sectas imaginadas, etnocentrismo religioso y estratificación social. Y esto se debe al hecho de que no voy a dar una conferencia sobre todo el contenido del libro, sino simplemente sobre algunos temas clave del mismo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué se imaginan cuando escuchan la palabra secta? Seguramente se les vendría a la mente una imagen parecida a esta. O quizá a esta otra. O incluso tal vez a esta. Del mismo modo, si nosotros hiciéramos un ejercicio de asociación de ideas con el mismo término, muy probablemente se les ocurrirían varias de las siguientes palabras: fanatismo, satanismo, crimen, explotación, dogmatismo, lavado de cerebro, etc. Bien, esto es así porque el estereotipo hegemónico que existe no solo en nuestro país, sino muy posiblemente en todo el mundo, es que una secta es básicamente un grupo u organización religiosa fanática que lo que hace es lavarle el cerebro a sus miembros, a sus adeptos, para conseguir sus propios fines o su propia agenda, que siempre es maligna o perversa. Ahora, ¿de dónde viene esta idea o este estereotipo? Hay por lo menos tres grandes fuentes del mismo.
El primero son los antecedentes de sectas destructivas que ha habido en la historia. El segundo, el papel de los medios masivos de comunicación. Y finalmente, lo que yo denomino la psicología de las sectas. Empecemos por el primero entonces. Bien, hay por lo menos 5 grandes casos históricos de lo que hoy se conoce como sectas destructivas. Y la mayoría de estos casos y acontecimientos tuvieron lugar, como ustedes pueden ver en la tabla, en la década de los 90. Sin embargo, el primer gran antecedente de secta destructiva es el que tiene que ver con la organización llamada People's Temple. Esta organización, les voy a contar un poco rápidamente de cada una. Esta organización fue fundada y liderada por un pastor llamado Jim Jones, que básicamente lo que hacía es mezclar socialismo con ideas cristianas, un poquito a la manera de la teología de la liberación, pero empezó a ser, aunque su movimiento religioso o social fue muy exitoso porque amalgamaba personas con distinto origen étnico, de orientación sexual y racial, empezó a ser duramente cuestionado por la prensa estadounidense por presuntas relaciones políticas con algunos sectores de izquierda y también cuestionamientos sobre una doble vida. ¿Sí? Es así que ya en los 80s Jim Jones decide invitar a una buena parte de su feligresía a mudarse de país, y se mudan, en este caso, un país sudamericano, a Guyana, y forman una comunidad independiente allí, que él nombra egocéntricamente Jonestown. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Que familiares de las personas que vivían en Jonestown, que formaban parte de esta comunidad religiosa, estaban preocupados por el bienestar pues de sus seres queridos. Entonces le piden al gobierno estadounidense que haga una investigación de cómo va la gente allí. Se manda una comisión a investigar y se dan cuenta que hay violaciones a los derechos humanos, que mucha gente quería desertar, pero no le permiten desertar de la comunidad, etcétera. Jim Jones sospecha que seguramente van a prohibir la comunidad religiosa y la van a proscribir y van a hacer que todos vuelvan a Estados Unidos. Así que en un acto impulsivo ordena asesinar a la comisión que los estaba investigando, a todas las personas que fueron a investigarlos, entra en pánico y decide pedirle a toda su congregación que cometan un suicidio masivo. ¿Sí? Bajo la idea de que este mundo es inhumano, no les van a permitir nunca vivir en paz, es mejor morir ahora con dignidad. Así que él y todos sus seguidores se suicidan ingiriendo cianuro. El segundo caso de secta destructiva histórica es el de los Branch Davidians. Esta organización religiosa fue fundada por, bueno, no fue fundada exactamente, pero cuando cometen un suicidio colectivo eran liderados por alguien llamado David Koresh, que no era su verdadero nombre. David Koresh era el tercer líder de esta secta que originalmente se desprendió de los adventistas del séptimo día. Entonces, podríamos decir, usando términos sociológicos, que era una secta de una secta. ¿Sí? Hubo una lucha por el liderato de esta organización en la tercera generación de su existencia y la policía estadounidense sospechaba que llevaban a cabo actos ilícitos porque también vivían en una comunidad aislada y autónoma llamada Mount Carmel. La policía sospechaba que había abuso sexual ahí, posesión de armas, un laboratorio de drogas y en un momento dado deciden sitiar esta congregación, el lugar físico donde se encontraban, por varios días y después deciden abrir fuego e ingresar por la fuerza. Se presenta un incendio y prácticamente todos los miembros de esta comunidad fallecen. ¿Sí? Existen aquí un par de versiones diferentes sobre qué pasó realmente. La oficial dice que se suicidaron y se prendieron fuego a sí mismos. Otras personas, sobre todo periodistas críticos, dicen que en realidad el gobierno estadounidense cometió una masacre. Bueno, sea cual sea el caso, prácticamente toda la comunidad falleció. Bien. El tercer caso, l'Ordre du Temple Solaire,
Se trató de una organización internacional francófona, ¿sí? Inspirada en los Caballeros Templarios, con ideas New Age, esotéricas. Se trataba de un grupo aparentemente inofensivo que se dedicaba básicamente a dar conferencias y talleres sobre espiritualidad. Aunque es importante mencionar que ellos eran una organización como algunas otras que creían que la existencia física era ilusoria y que la verdadera existencia ocurría después, o la verdadera vida estaba después de la muerte, donde uno ascendía a un plano superior. Entonces, ¿qué pasa? Que entre los años del 94 y el 95 se empiezan a presentar, no se sabe si eran suicidios o asesinatos de diferentes miembros de esta organización o secta en 3 países, a saber, Suiza, Canadá y Francia. Casos sospechosos de miembros muertos y después casas incendiadas. Entonces, a veces se pensaba que eran asesinatos que querían aparentarse a suicidios. Oficialmente se determinó que fueron suicidios. En todo caso, eh, no todos los miembros de esta organización perecieron, pero sí todos eran miembros de esta secta y no se ha esclarecido muy bien ni los motivos ni exactamente qué es lo que sucedió. Sin embargo, no solamente en Occidente se presentaron estos casos, sino también tenemos un caso oriental, en este caso acaecido en Japón, llevado a cabo, perpetrado por la secta conocida como Aum Shinrikyo, liderada por Asahara Shoko. Bien, esta secta es responsable de no uno, sino muchos atentados y ataques, ¿sí? Empezando con el intento de asesinato del líder de una organización rival, quien fuera Ikeda Daisaku. También el asesinato de la familia de un periodista y de este periodista que los estaba investigando. Bueno, también el más importante fue un ataque terrorista perpetrado en el metro de Tokio con gas sarín, que era un gas venenoso, motivado porque su líder, Asahara Shoko, había infiltrado a la policía y tenía conocimientos de que su principal centro de operaciones iba a ser sitiado por la policía, se había ya acordado una redada, y adelantándose a esto, llevó a cabo un ataque, como les decía, con gas en el metro de Tokio para distraer a la policía y después realizaron un ataque directo a las oficinas de la policía en Tokio, ¿sí? Bueno, de hecho, Asahara Shoko hasta hace muy poco tiempo fue ejecutado. ¿Sí? Había permanecido preso por ya mucho tiempo, muchos años, apenas fue ejecutado. Olvidé mencionarles en qué creía esta organización o cuáles eran sus creencias. Miren, Aum Shinrikyo hacía una mezcla de esoterismo europeo, budismo y cristianismo. Asahara Shoko era un gran maestro de yoga que luego empezó a comercializar la disciplina de la yoga, empezó a hacer algunas innovaciones y empezó a extender, digamos, su ideología hacia otro tipo de prácticas espirituales, otro tipo de creencias y demás. Bien, finalmente tenemos el caso de Heaven's Gate, ¿sí? Que cometió también un suicidio colectivo en el año de 1997. Su líder era un hombre llamado Marshall Applewhite, conocido también simplemente como Do. Bueno, esta organización era lo que se conoce como una secta ovni o secta de ovnis, es decir, que combinaban creencias en lo sobrenatural, creencias religiosas con creencias en extraterrestres, y un poco de ciencia ficción. La creencia más importante de este grupo, al igual que otros grupos que cometen suicidios, es la idea de que esta vida no es real, o en todo caso es una existencia inferior comparada con lo que sigue después de la muerte. Y en este caso, Heaven's Gate creía que cuando uno muere, si ha actuado de determinada manera, el alma migra a otro planeta, y literalmente otro planeta físico. ¿Vale? Esa es la creencia que ellos tenían. Entonces, ¿qué sucede? En el año del 97 se presenta un fenómeno que es la llegada de un cometa llamado el cometa Hale-Bopp, y
Un astrónomo afirma que él observó que en la cola del cometa se veía una cierta luminosidad o un objeto desconocido. Esto hizo que el líder de esta organización, Marshall Applewhite, interpretara que se trataba de una nave extraterrestre. Así que, como una señal, él lo interpreta como una señal de que es el momento de que abandonen esta vida terrenal, porque en su creencia era el momento en el cual sus almas podían abordar la nave extraterrestre y llegar al otro planeta de orden superior, que era una especie de paraíso. Entonces, los miembros de esta organización deciden cometer un suicidio colectivo todos juntos, excepto una persona que hasta el día de hoy sigue juntando adeptos para llevar a cabo un suicidio colectivo en el futuro. Bien, si están interesados en aprender más sobre estos casos, hay muchos documentales al respecto que ustedes pueden encontrar de manera gratuita. Ahora bien, conociendo estos antecedentes que yo les acabo de mencionar, no es de extrañar que a nivel internacional se haya generado lo que en psicología social conocemos como una representación social muy negativa, es decir, una imagen muy negativa sobre las religiones que son minoritarias y que son nuevas, ¿sí? Y tampoco es de sorprender que el término secta se haya propagado y popularizado, adquiriendo al mismo tiempo una fuerte connotación peyorativa. Vamos a hablar ahora del segundo factor importante para que exista este estereotipo negativo sobre las sectas, los medios de comunicación. Bien, sucede que a raíz de estos antecedentes de sectas destructivas, el fenómeno de las sectas se vuelve masivo, ¿sí? Se vuelve, digamos, popular bajo un halo amarillista. Por principio de cuentas, vemos la aparición de múltiples reportajes de periódico, obviamente, pero también revistas de divulgación que hablan de este tema, revistas comerciales que hablan de ese tema, libros académicos, no académicos, de divulgación y puramente comerciales que también tratan el tema sectario. Digamos que se pone de moda a partir de los 90s. Del mismo modo empiezan a surgir autodenominados expertos en sectas. Obviamente algunas de estas personas sí son o pueden ser denominadas expertos en sectas porque realmente tenían formación académica sólida en psicología, en sociología, en ciencias de la religión, etc. Pero también surgen muchos líderes de opinión, como los tenemos en México, muchos de esas personas que opinan de todo, aunque no necesariamente manejan el tema. Entonces surgen muchos expertos verdaderos y expertos falsos o pseudo expertos en el tema de las sectas que, bueno, encuentran muy redituable para ellos hablar del tema, dar conferencias del tema, presentarse en televisión y dar su opinión sobre el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, finalmente el tema sectario se pone de moda a nivel comercial, popular, digamos, en la cultura de masas y en la cultura alta. Las consecuencias de esta atención de los medios de comunicación sobre el tema sectario es, en primer lugar, que el concepto de secta se va a vulgarizar sobremanera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se empiece a emplear de una manera superficial. ¿Sí? No es el objeto de esta conferencia hablarles sobre el concepto científico de secta, el concepto sociológico original de secta, propuesto por Max Weber y Ernst Troeltsch, porque existe un concepto científico, ¿sí? No es el objeto de esta conferencia, pero no se respeta ese concepto científico, sino que se empieza a utilizar sin ningún criterio y sin ningún discernimiento la palabra secta. Se empieza a utilizar de una manera sensacionalista y se aborda siempre el fenómeno sectario desde una actitud y una ambición sensacionalista, de vender notas, de vender libros, de vender ideas, conferencias, etc. Y el resultado más importante de esto es que se va a estigmatizar y prejuiciar prácticamente cualquier religión que sea nueva y minoritaria. ¿Sí? En diferentes países, en Occidente y fuera de Occidente, se va a empezar a generar un estigma de las minorías religiosas a partir del vocablo secta.
El tercer factor que ha contribuido a este estereotipo hegemónico es lo que yo denomino como psicología de las sectas. La psicología de las sectas no es, digamos, una disciplina o subdisciplina unificada, sino más bien se trata de un conjunto más o menos uniforme, no muy variopinto, de teorías psicológicas que surgen desde la década de 1960 bajo la idea de explicar científicamente el comportamiento y el fenómeno sectario. El denominador común de estas diferentes corrientes es que se basan en el concepto toral de lavado de cerebro, ¿sí? En inglés, brainwashing. A lo mejor ustedes creen que el concepto de lavado de cerebro es algo coloquial. No lo es, en su origen es de hecho científico, fue un término que se usó en libros académicos para explicar la psicología y la sociología de las sectas, pero sobre todo la psicología. ¿Qué quiere decir esto de brainwashing o lavado de cerebro? Bueno, la teoría y las teorías de psicología de las sectas mayoritarias suponen que las sectas son entidades socio-religiosas que se basan en el poder de la manipulación mental y emocional para encontrar adeptos, mantener a esos adeptos y explotar a esos adeptos de acuerdo a sus propios fines que, como les mencionaba yo, se supone que son siempre algo perverso o algo maligno. Una vez más, no es el objeto de esta conferencia hacer un análisis crítico de la psicología de las sectas, aunque es algo que sí se desarrolla a fondo en mi libro. Lo único que les quiero comentar es que estas diferentes propuestas de psicología de las sectas, aunque se presentan como científicas, tanto en su teorización como en su metodología, lo cierto es que no lo son o que son muy criticables, porque parten de suyo de una noción estereotipada y prejuiciosa de lo que son las sectas y donde se categoriza de antemano, de manera prejuiciosa, a cualquier organización religiosa minoritaria y nueva como secta, de tal suerte que lo único que hacen es vehicular prejuicios sociales. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la popularización y la divulgación de la psicología o las psicologías de las sectas? En primer lugar, se populariza muchísimo, hasta devenir un cliché, la noción de lavado de cerebro, que ustedes seguramente la han escuchado, y se emplea incluso más allá del tema sectario y religioso, la podemos escuchar a veces en cuestiones de política u otros ámbitos como sinónimo de ser adoctrinado, manipulado o controlado mentalmente. Una segunda consecuencia importante es que se va a asociar indefectiblemente a las sectas con la irracionalidad. Entonces, las sectas necesariamente son algo irracional. Nadie en su sano juicio pertenecería voluntariamente a una minoría religiosa o a una religión nueva, ¿sí? A menos que algo esté mal en ti, en tu mente, en tus emociones, o que te hayan manipulado o que estén controlando. Es decir, tiene que haber algo malo psíquicamente en una persona si pertenece a una minoría religiosa o a una religión nueva. Entonces, resumiendo lo que he mencionado hasta el momento, las sectas, a partir de estos tres factores que he mencionado, o más bien el concepto de secta, va a adquirir una fuerte carga psicosocial. Se vuelve una palabra de uso común, con un sentido peyorativo, a la cual le están asociadas diferentes ideas psicológicas, sobre todo la idea de la manipulación y la irracionalidad, y su uso se vuelve automáticamente algo dirigido hacia las minorías religiosas o hacia las religiones novedosas. Bien, con esto en mente, yo decidí emprender una investigación sobre el concepto de secta, y no sobre una secta particular o sobre una organización que es considerada como una secta, sino sobre el propio concepto de secta. Mi finalidad, ¿cuál fue? Investigar la realidad social de este concepto, su contenido y su uso. No la definición de diccionario, no la definición de una enciclopedia, no la definición académica, sociológica y psicológica,
sino en la realidad, cómo es concebida la noción de secta y cómo se utiliza en la vida real y qué implicaciones o significados se pueden extraer de este contenido y de este uso. Obviamente no fue una investigación que tuviera una aplicabilidad directa, ¿sí? Aunque yo creo firmemente que tiene un potencial importante para que después pueda haber investigaciones prácticas sobre los temas de intolerancia y discriminación religiosa. Sin embargo, mi ambición fue más bien de ciencia básica, ¿sí? Y me parece que Serge Moscovici, en su obra clásica Psicología Social, explicó mi motivación mucho mejor de lo que lo podría explicar yo mismo. Él dice en esta obra, ¿qué podría estar más lleno de significado que comprender la forma en la que un concepto deviene imagen, un ser abstracto, una realidad y una teoría objetiva, una representación convencional? Pues bien, eso es lo que yo también me pregunté y deseaba saber. ¿Cómo es que el concepto de secta, que originalmente es religioso, luego se vuelve sociológico, luego político, luego mediático, etcétera, etcétera, es pensado y repensado verdaderamente por las personas? ¿Qué es lo que tienen en la mente? ¿Y qué lección nos puede dar esto sobre la realidad social, sobre la realidad religiosa y sobre la realidad psíquica? Los presupuestos de los cuales yo partí para esta investigación fueron, uno, que el imaginario social no trata solamente sobre el mundo de las ideas, de lo abstracto, sino que también tiene una relación directa con el mundo real, con el mundo de los hechos. Los conceptos, para mí, no son de la misma manera entidades abstractas en el mundo de las ideas platónicas, sino que los conceptos también pueden ser cosas concretas, cosas que objetivamente se piensan, se creen, se asumen y se ponen en práctica o derivan en prácticas sociales. La metodología que yo utilicé para esta investigación fue sencilla. Lo que hice fue organizar 4 grupos focales con 4 organizaciones religiosas diferentes, a saber, una organización que pertenece a la Iglesia Católica. Luego también trabajé con una iglesia evangélica nueva que recientemente se había constituido. También trabajé con una iglesia en particular que pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como mormones. Y finalmente trabajé también con una organización mística, cuyo nombre no voy a mencionar. Entonces lo que hice fue entrevistar o hacer un grupo focal con aproximadamente 5 miembros, practicantes activos, representativos de cada una de estas 4 tipos de organizaciones. ¿Por qué decidí hacerlo de esta forma? ¿Por qué grupos religiosos? Bueno, esto yo creo que es algo que no necesita mucha explicación, pero dada la trayectoria histórica y el uso más extendido que hay de la palabra secta, aunque a veces se utiliza fuera del contexto religioso, lo cierto es que es una palabra que encuentra su máxima pertinencia y sentido en las poblaciones religiosas o en el tema religioso. Y sobre todo al interior de las relaciones interconfesionales, es decir, entre diferentes religiones, donde estas relaciones por naturaleza sabemos que son tensas y conflictivas. Ahí es donde el concepto de secta encuentra su mayor sentido, ¿sí? Al interior de las relaciones de animadversión que imperan entre diferentes religiones que sabemos compiten por un capital religioso. Ahora, trabajar con diferentes religiones, organizaciones religiosas, no solamente era importante e interesante para comparar el diferente punto de vista de cada religión de acuerdo a su identidad religiosa. Es decir, sí, podemos ver cómo varía el concepto de secta entre los católicos y los mormones, unos por ser católicos y otros por ser mormones. Y eso sería importante e interesante en sí mismo. Pero también hay otra motivación mucho más importante, que es que más allá de explorar cómo se expresa la identidad religiosa, trabajar con diferentes organizaciones nos permite también explorar cómo afecta
el diferente estatus socio-religioso que impera en un determinado contexto. Es decir, estas 4 organizaciones religiosas no tienen el mismo estatus socio-religioso, sino que este es asimétrico. Y entonces, eso es importante para ver cómo afecta la concepción y el uso de la palabra secta, como vamos a ver más adelante. Bien, una de las líneas de discusión que se desprenden de la investigación que pueden encontrar en mi libro es la que denomino como etnocentrismo y estratificación social de las religiones. Lo primero que observamos y lo primero que yo observé al llevar a cabo el trabajo de campo es que hay una tendencia hegemónica en los 4 grupos a utilizar el concepto de secta para hacer referencia a todas las demás religiones que no son la de uno mismo, ¿sí? Descalificándolas ipso facto bajo la idea de que solamente su propia religión era la verdadera o la mejor o de alguna manera superior y que las demás opciones religiosas o que los demás grupos religiosos eran ya sea falsos o espurios o versiones derivadas, distorsionadas, etc. Entonces, el etnocentrismo se encuentra aquí en el uso del concepto secta para decir, los otros son sectas, mi grupo, esa sí es una religión. Y entonces, la utilización dicotómica entre la palabra religión y secta. Una de las personas con las que hablé, miembro de una organización católica, me dijo lo siguiente: las personas que han sido excomulgadas de la iglesia católica han creado sus propias sectas. Ya cuando no quieren estar ahí, se pelean o X, vuelven a hacer otra secta. Vaya, son ramitas. O sea que no tienen base, no tienen fundamentos. Igual lo que son sus Biblias, pues también las distorsionan en comparación con lo que dice la Biblia cristiana. ¿Sí? Como pueden ustedes ver aquí, es muy evidente este sesgo etnocéntrico en la utilización de la palabra secta, ¿sí? Los otros han sido excomulgados por la iglesia, no tienen base, es decir, son religiones sin sustento, sin fundamento o ilegítimas y por lo tanto son sectas, ¿sí? Mientras que aquí se ve de manera implícita mi religión, en este caso el catolicismo o la iglesia católica, pues esa sí es la original, la verdadera, la legítima, la que de verdad tiene fundamentos. Ahora bien, resulta evidente que todas las organizaciones religiosas presuman ser la religión verdadera o la mejor religión. Esto es obvio, es decir, ¿qué religión se nos presenta a nosotros como una religión falsa? ¿Sale? ¿Quién de nosotros querría pertenecer a una religión que dice que no tiene la verdad o que no es la mejor o que cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces es obvio que todas las religiones piensan que son la verdadera o la mejor, y esto es algo que necesitan forzosamente para buscar legítimamente aumentar su capital religioso o mantenerlo. Sin embargo, lo importante aquí sobre el uso de la palabra secta, y aquí entra ya la psicología de la religión, es que responde a una lógica maniquea, ¿sí? Que hace una distinción radical y rígida entre nosotros y ellos, donde el endogrupo es considerado una religión, mientras que los exogrupos van a ser tachados intuitivamente como sectarios. Por lo tanto, lo que sucede es que la idiosincrasia religiosa, es decir, la institución a la que uno pertenece, la doctrina de esta institución, sus normas, su tradición, se consideran implícitamente como un criterio para discernir lo que es o no es una secta, un criterio autocomplaciente. Entonces la idea es, se parecen a mí, practican como yo, creen lo que yo creo, no son sectas, ¿sí? Son de los buenos. Creen diferente a nosotros, practican cosas diferentes, tienen otro origen, son sectas, ¿sí? Y este tipo de pensamiento etnocéntrico funciona en la práctica como una suerte de argumentación ius ad bellum. Ius ad bellum es un término que pertenece al derecho internacional
y que se utiliza para distinguir cuándo es válido y legítimo hacer una guerra a otro país o a otros países. Entonces, este criterio autocomplaciente de recurrir a la propia identidad religiosa funciona justamente como un argumento ius ad bellum para atacar a las demás religiones o a las demás ofertas religiosas utilizando la palabra secta. ¿Sí? No se parecen a mí, no practican ni creen como yo creo, luego entonces son sectas y tengo el derecho de utilizar la palabra secta para criticarlas, cuestionarlas, descalificarlas. Y al hacer esto se establece una especie de supremacía simbólica del propio grupo, ¿sí? Entonces, los demás son sectas, la mía no es secta, es religión, luego entonces mi grupo es superior a los otros. Por eso estoy hablando de etno. Y si se dan cuenta, el término secta, viéndolo desde este punto de vista, cumple una función de discriminación extremadamente eficiente. Piénsenlo, es una palabra que al mismo tiempo me permite clasificar a todas las demás religiones y descalificarlas al unísono y al mismo tiempo también legitima mi propia religión. Uso la palabra secta, clasifico a todos los demás, los descalifico y como yo no soy secta, me legitimo a mí mismo. Entonces, es sumamente eficiente para la discriminación y para el supremacismo religioso en este caso. Ahora bien, esto es interesante porque no todas las organizaciones religiosas pueden utilizar de esta manera la palabra secta, de esta manera estratégica y ofensiva. ¿Sí? Y tampoco todas las organizaciones religiosas son vulnerables a ser atacadas a través del concepto secta en la misma medida. ¿Por qué es así? Bueno, precisamente porque este uso etnocéntrico depende del estatus socio-religioso que ocupe la organización religiosa en cuestión, ¿sí? Y este estatus se tiene que analizar tanto en los hechos objetivos como a nivel del imaginario, tanto a nivel de la subjetividad. Cuando yo llevé a cabo las entrevistas con los miembros de estas diferentes organizaciones, a pesar de que en todos los grupos había esta tendencia a utilizar la palabra secta para clasificar o descalificar a los demás y no a mi propio grupo, también es cierto que había una variación marcada, ¿sí? Quienes más y casi unánimemente utilizaban de esta forma la palabra secta fueron los miembros de la organización católica, mientras que los mormones fueron los que menos utilizaron la palabra secta de esta manera. Les voy a compartir ahora algo que me decía un líder de la iglesia mormona, con la cual llevé a cabo el grupo focal, lo que ellos conocen como presidente destaca, que es el nombre que le dan al, digamos, al director de una iglesia en particular. Esta persona me decía lo siguiente: yo no he tenido la oportunidad de preguntar a otras denominaciones cómo nos consideran, pero yo te digo que nosotros no consideramos a los demás como sectas. No les decimos sectas, sino más bien denominaciones, que creo que es un término más adecuado, hablando del respeto, de los derechos, de no discriminar, etcétera, etcétera. Entonces pueden ver aquí cómo hay la tendencia a cambiar el concepto de secta por uno mucho más neutral, como es el caso de denominación. Y esta persona en este caso incluso habla explícitamente de la idea de no discriminar, de la idea del respeto, de la importancia de la tolerancia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sucede que la palabra secta y el uso estratégico ofensivo de la palabra secta es el privilegio del más fuerte en cuanto al estatus socio-religioso. Mientras que la organización más débil, siendo incapaz de revertir los papeles, siendo incapaz de revertir el status quo imperante, no tiene otra opción más que defenderse de la palabra secta
y mantener una postura políticamente correcta hacia las demás expresiones religiosas. Les quiero mencionar también que cuando empecé el grupo focal con los mormones, frente a la primera pregunta que yo hice, que era una pregunta sumamente neutral, sumamente amable, algo así de si se quieren presentar, algo por el estilo, inmediatamente lo primero que me dijo la primera persona es, primero que nada te quiero aclarar que nosotros no somos una secta. ¿Sí? Antes de casi cualquier pregunta, antes de que yo hablara siquiera del tema de las sectas, fue lo primero que me dijeron. Entonces, era una organización que estaba muy a la defensiva, porque saben cuál es el estatus social que ocupan en el contexto mexicano. Entonces, el concepto social de secta y la manera en que se utiliza, lo que expresa en el fondo es una jerarquía tanto real como simbólica de las religiones, ¿sí? De acuerdo a dos cosas. Uno, el grado de representación poblacional que tienen, es decir, su estatus de mayoría o minoría. Y dos, el nivel de aceptación pública o la opinión pública positiva con que cuentan o el reconocimiento social con el cual pueden contar en el contexto donde se encuentran. Sin ánimo de ser presuntuoso, yo me permitiría elucidar una especie de ley sobre el uso peyorativo de la noción de secta a partir de dos factores que son los que mencionaba, la condición social y la opinión pública. Entonces, si la organización religiosa tiene una condición social mayoritaria y tiene un buen reconocimiento social, una buena aceptación social, o hay una opinión pública mayoritariamente positiva, esa organización va a tender a utilizar la palabra secta para descalificar a sus rivales religiosos. Si en cambio la organización religiosa de la que se trate está en una condición minoritaria, tiene una baja aceptación o un bajo reconocimiento, o la opinión pública sobre ella es negativa, esta organización, tengan ustedes por seguro, va a tender a no utilizar mucho la palabra secta para referirse a las demás religiones, especialmente a la mayoritaria. Si lo piensan, es perfectamente lógico. Esto lo podemos extrapolar nosotros a otro tipo de temáticas. ¿Sí? Pensemos en el clasismo, por ejemplo. ¿Qué probabilidades hay de que una persona pobre se comporte de manera clasista hacia una persona rica? ¿Sí? Puede suceder, pero no es muy lógico, ¿cierto? No es muy probable, no tiene mucho sentido. ¿Qué probabilidades hay de que una persona indígena sea racista o se exprese de manera racista hacia una persona de tez blanca llamándolo indio? Muy bajas porque los rasgos físicos y lo que hay en el imaginario racista no tendría sentido o sería contradictorio con que una persona de rasgos indígenas utilizara la palabra indio para tratar de ser racista hacia una persona de tez blanca, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con la palabra naco o todas estas palabras con las cuales se puede hacer un símil con la palabra secta que buscan descalificar a un grupo social porque tienen una fuerte carga peyorativa. Para concluir, conceptualizar lo que es o no es una secta, es decir, pensar en lo que es una secta o lo que no es una secta, solo tiene sentido en medio de la polarización religiosa, la animadversión y la rivalidad espiritual. ¿Sí? No es un concepto neutro, en la realidad social no, puede serlo en definiciones académicas, algunas, sobre todo en la sociología, pero en la vida real, en la vida social, nunca es un concepto neutro. Siempre implica polarización y conflicto religioso. Además, la palabra secta en la realidad socio-religiosa funciona auténticamente como un arma, ¿sí? Como un arma o instrumento de ataque conceptual, simbólico y psicológico para atacar a los rivales o adversarios religiosos menos fuertes. Yo la llamaría de verdad un arma de guerra psicológica de las religiones.
Pero no solamente se trata de un instrumento o de un arma de ataque, el concepto secta. Al mismo tiempo es una zona de conflicto o un campo de batalla en donde las diferentes religiones combaten. ¿Sí? ¿Y combaten para qué? Para mantener el status quo o para subvertir el status quo. Entonces, una religión mayoritaria debe hacer un esfuerzo porque la gente tenga en su mente que las demás religiones son sectas. Luego, las religiones minoritarias o las religiones nuevas que quieren ser exitosas socialmente deben de luchar para quitarse la etiqueta de sectas en el imaginario de las personas y si lo pueden hacer, lograr que la gente crea que son sectas los otros. ¿Sí? Entonces, ahí está la lucha simbólica y psicológica implicada en el concepto de secta. Vean ustedes lo que me decía una persona que pertenecía a esta iglesia evangélica con la cual trabajé. Ella me decía lo siguiente: no somos una secta, sino que seguimos los preceptos que el Señor Jesucristo estableció. Somos la misma iglesia que se fundó en Jerusalén, a la cual en sus inicios también pertenecía la Iglesia Católica, pero en el transcurso del tiempo y con todas sus acciones fueron demeritando lo que dice la palabra de Dios que está en la Biblia y quedaron fuera de lo que Cristo quería por iglesia. Quienes se alejaron de la verdadera iglesia fueron los católicos y ahora ellos son los que a nosotros nos llaman sectas. Aquí se ve de manera muy clara esta lucha, esta pugna, uno, para quitarse el estigma de ser sectas, para quitarle la legitimidad a la Iglesia Católica y decir, no, las sectas en todo caso podrían ser ellos, aunque no se atreva a decirlo de manera explícita, pero sí lo deja ver. Es decir, nosotros somos la original, nosotros somos la verdadera, aunque ellos dicen que ellos lo son y que nosotros somos sectas, las cosas son al revés. Entonces pueden ver ustedes aquí cómo hay el intento discursivo, argumentativo, de invertir los papeles y de ellos darse el estatus, bueno, en este caso esta persona, darle a su organización el estatus de verdadera religión y de desembarazarse de la noción de secta. La conclusión final es la siguiente. Otrora, las guerras religiosas eran algo explícito, evidente, espectacular. Sin embargo, hoy en día esas guerras religiosas también suceden de manera secreta, ¿sí? Porque la zona de conflicto y las armas de batalla son, sobre todo, simbólicas, discursivas y psicológicas. En otras palabras, invisibles, pero no por ello menos reales. El hecho de que no podamos ver una guerra no significa que ésta no exista. Muchas gracias. No le escucho, profesor Gregorio. Bien, muchísimas gracias, doctor Saúl Sánchez. Gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión. A nombre de la Feria del Libro y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le agradezco su presencia con nosotros. Gracias. No sé si vamos a tener preguntas del público.
no caer en prejuicios y estereotipos. Bien, y más que pronto un comentario, también dijeron aquí, la Iglesia Católica no se ha referido al budismo como secta a pesar de tener orígenes distintos. Ajá, sí, como lo mencionaba, en el trabajo de campo, lo que yo encontré fue la opinión personal de miembros de diferentes organizaciones. Esta no necesariamente es la misma que la postura oficial de la organización o de la institución. Entonces sabemos que hay una distancia siempre entre la postura oficial o el ideario oficial de una institución y la opinión personal que a veces nos puede dar alguien, ¿no? Las personas no son clones, no porque pertenezcan a la Iglesia Católica, cuando les preguntes algo, te van a recitar el discurso oficial de la Iglesia, te van a expresar lo que piensan, obviamente influidos por su religiosidad, pero te expresa su opinión. Entonces, las citas que yo les puse fueron la opinión personal y pues sí, el sentir de las personas de estas organizaciones. Entonces, no me extraña que a lo mejor la Iglesia Católica oficialmente no haya catalogado a tal o cual organización como sectaria, aunque la verdad es que en muchas ocasiones se ha pronunciado de manera general sobre las sectas, haciendo alusión a toda clase de creencias, muchas de Oriente, aunque no lo haya mencionado de manera explícita. Bien, bueno, creo que eso sería todo por ahora. Nuevamente, muchas gracias, doctor Saúl Sánchez. Pues nos esperamos en las próximas transmisiones. La feria todavía tiene bastantes actividades por delante. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.